actualizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:13. Damos la bienvenida al doctor Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, entidad que hace un monitoreo muy cercano a lo que sucede en la política ecuatoriana, presentado incluso cálculos y estimaciones sobre cómo quedaría la conformación del Parlamento, de la Asamblea Nacional a partir de las pasadas elecciones, tema que hasta el momento no se puede definir en forma total. Quisiéramos iniciar con este tema, Mauricio, qué es lo que pasa en la Asamblea, qué importancia tiene esa curul que aún se disputa en Pichincha. Gustavo, buen día, un saludo para ti y para la audiencia de Antena 1. Ese bipartidismo que tantos sectores anhelaron finalmente se concreta para el periodo legislativo 2025-2029. Y creo que precisamente por el resultado es que una curul puede hacer la diferencia. Con los resultados a hoy, los que ya están anunciados oficialmente una vez que ha terminado el conteo, la Revolución Ciudadana termina siendo la primera minoría al interior del órgano legislativo, con apenas una curul de diferencia con el bloque oficialista, el de ADN. Aunque ya incluso han anunciado que varios que se presentaron como independientes o de movimientos locales plegarían al bloque gobiernista, ninguno de los dos, a pesar de ello, estaría en capacidad de lograr el primer número mágico, el de 77, para alcanzar la mayoría absoluta, mayoría que te permite ciertos aspectos al interior de la Asamblea Nacional, pero particularmente por las sesiones iniciales hasta la conformación de comisiones o la designación de autoridades al interior del Consejo de Administración Legislativo. No se diga, Gustavo, la importancia de tener una curul más o dos curules más respecto de lo que sería, y me atrevo a decir inalcanzable, una mayoría calificada de 101 para ciertos temas vinculados a cambios constitucionales o también para la censura y destitución de ministros de Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral o Judicatura, en función de lo que esté establecido en la Constitución. ¿En cuánto quedaría la composición de cada uno de los bloques, si se da paso o si es que no se da paso al reclamo de ADN? Mira, reclamos hay incluso uno en Esmeraldas a favor de la Revolución Ciudadana, donde ha habido mucha polémica en cuanto a asignación de votos a otras organizaciones políticas que no les corresponden. Entonces, Pichincha no es el único foco en el que hay este tipo de discusión, Gustavo. No obstante, en este momento lo que vemos nosotros son 67 curules a favor de la Revolución Ciudadana, 66 a favor de ADN, 9 a cargo de Pachacuti, que es el movimiento indígena, 4 formalmente hablando a nombre del Partido Social Cristiano y Aliados, y otros ya más pequeños, uno, tanto de movimientos locales como de alianzas pluripartidistas en algunas provincias del país. Es decir, estamos, como se ha dicho formalmente, frente a una asamblea bipartidista. Esa curula extra o dos curules extras que eventualmente puedan darse, ¿qué tipo de diferencia implica más allá quizá de una percepción de que son más? Mira, yo creo que en este momento, por la forma en la que queda compuesta la Asamblea Nacional, una curul hace la diferencia en tanto y cuanto no se deba pactar o arreglar o llegar a diálogos con varias organizaciones políticas para alcanzar ese primer número mágico que mencioné, ¿no? Mira tú que en este momento, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana con 67, le sería insuficiente llegar a acuerdos con Pachacuti para el 77 inicial. Lo mismo que le resulta a la bancada oficialista de ADN. Ahora, de nuevo, hay que ver qué pasa también con esos votos sueltos, y creo que es a los que hay que prestarles muchísima atención, toda vez que para esa primera cifra es vital una o dos sumatorias adicionales, ¿no? Donde se puede incluso, me atrevería a decir, cotizar muy a la alza, Gustavo, con un altísimo costo para los ecuatorianos. En lo que se refiere a los
estos votos sueltos. Se han iniciado ya conversaciones, algo han hablado algunos de los asambleístas en el sentido de que se estarían ya tratando de lograr acuerdos. ¿Qué es lo que se conoce al respecto? Mira, lo cierto es que sería, desde mi punto de vista, suicida empezar a buscar acuerdos sin que tengamos claridad de la segunda vuelta y de la elección presidencial. Los resultados han sido tan ajustados para el legislativo, para el ejecutivo, que un error, un paso en falso de una de estas agrupaciones políticas minoritarias, prácticamente ausentes, puede, claro, hacer la diferencia, pero en este caso también ser su mayor condena. ¿Qué pasa si es que gana una u otra opción política? ¿Hacia dónde me alineo? ¿Quiero ser oposición y ver qué pasa? ¿O quiero disfrutar de ser parte del oficialismo y negociar quizá alguna cuota de poder? Creo que nadie vio venir un empate como el que estamos viviendo, 44% para los dos finalistas, y por lo tanto, pues, una cuestión de esperar un poco antes de tomar cualquier decisión. Creo, y me atrevo a decir, que establecer alianzas en este momento, 22 de febrero, respecto de un tema tan sensible, podría resultar un acto de suicidio político. Ahora, la Asamblea se reformó en esta ocasión en cuanto a su configuración, de 137 asambleístas a 151. ¿Por qué la cifra es 77 para mayoría simple? 151 dividido para 2 nos darían 75,5. Mira, Gustavo, porque, y aquí no es que quiero quitarle el cuerpo, pero quiero mencionar que no depende de uno, la matemática que nos enseñaron en la escuela respecto de la matemática que aprenden nuestros legisladores al interior de la Asamblea Nacional. En la composición actual de 131 legisladores, el ejercicio de matemática simple nos haría presumir que la mayoría absoluta sería 66 respecto de 65, pero en una interpretación que ellos realizaron, terminaron determinando que es 67 versus 64, argumentando que la mitad de 131 es 65.5, que por lo tanto representa 66 y que más uno son 67, rompiendo toda lógica de una matemática común. Algún abogado habrá estado de por medio. y sin ofender a nosotros los abogados, pero creo que algunos aprendimos bien la matemática en la escuela y no tuvimos que recaer en este tipo de cuestiones. Ahora, si se aplica de nuevo esa misma lógica con la composición a partir del 14 de mayo, 151 curules, es que se ha dicho que la mitad de 151 son 75.5, equivalente a 76, y que el más uno es 77. De nuevo, desequilibrando el tema para tener pues acá una cuestión en la que no hay una curul de diferencia, sino tres. Cuestión de interpretaciones. Si tú me preguntas a mí, según mi ejercicio matemático, la mayoría absoluta debería ser 76, pero si se aplica lo que ha venido funcionando hasta el día de hoy, debería ser 77. Esto, digamos, se lo ha tomado como una norma dentro de la Asamblea, pero ¿hay espacio para alguna impugnación en este sentido, siendo las cosas tan apretadas hoy en día? Mira, definitivamente sí, pero incluso eso se definirá en función de los votos al interior del legislativo. No sé si quiera reinterpretarse la composición actual de la Asamblea, no sé si quiera reinterpretar la composición que entrará en funciones el próximo 14 de mayo. Lo cierto es que, como estamos viendo, una curul obviamente puede hacer la diferencia. Mira que si nos vamos a la matemática real, a la que aprendimos todos en la escuela, estableciendo como mayoría absoluta los 76, bastaría para la Revolución Ciudadana tener un acuerdo con los 9 de Pachacutic para alcanzar el número mágico y no negociar con nadie más. Claro, puede volverse un tema importante. Quién sabe si la Corte Constitucional, que soluciona todo aquí en el Ecuador, la tenga que dirimir. Sería ya bastante impensable, pero no imposible, que nuestro último reducto de institucionalidad tenga que hasta dirimir un conflicto de matemática simple. No nos sorprendería. Esperemos que no, Gustavo.
esperemos que prime la sensatez por sobre cualquier cosa. Ya. Ahora, ¿por qué se habla tanto de que una mayoría calificada podría ser imposible de lograr en el próximo periodo y con esto la fiscalización quedaría solamente como una utopía, los procesos de fiscalización? Mira, porque ya vimos nosotros, Gustavo, lo que fue una puesta en marcha de una comisión de archivo, recordarás tú, y acá no solo se trataría de una comisión de archivo, sino de un pleno de archivo. ¿Por qué digo esto? Quien logre la cifra mágica de 76 o de 77 conformará las comisiones, que también van a tener un fuerte carácter bipartidista. ¿Cómo puede integrarse la comisión de fiscalización? De forma democrática, respetando la proporción de la representación, o de forma total y absolutamente arbitraria, con miembros de una sola organización política, sea oficialista o sea opositora. Esto ya inclinaría la balanza para que cualquier asunto que quede a su conocimiento simplemente sea una sutil forma de afectar los procesos de fiscalización en el país. Pero aún si se respetara ese equilibrio que debería existir al interior de las comisiones, no nos olvidemos que hay ciertos procesos de juicio político que, de acuerdo con lo que dice nuestra Constitución, demandan una mayoría calificada de 2/3, 101 legisladores, y que por lo tanto esa mayoría calificada dista muchísimo de las dos principales minorías y su número de curules, y hace prácticamente imposible juntarlas en función de ciertos aspectos. Yo no veo, por ejemplo, en el eventual caso de un gobierno de ADN, a sus propios legisladores plegando a un intento de censura y destitución de un ministro de Estado por parte de la Revolución Ciudadana. Creo que ahí estaríamos nosotros frente a una situación bastante sui generis que no se ha visto antes en el país. Ahora, Mauricio, ¿cómo se ve esa segunda vuelta electoral con esa distancia tan pequeña de la que parten los dos candidatos, 0,2% menos de 20,000 votos? Mira, se ve primero como una segunda vuelta inédita en el país. No hemos tenido nosotros desde nuestro retorno a la democracia en 1978 una segunda vuelta tan pareja, menos de 20,000 votos de distancia entre los dos candidatos finalistas. Tampoco hemos tenido nunca antes estos niveles de votación para una segunda vuelta. Mira que podría uno decir, bueno, es 40-25, es 40-20, es 35-20, pero 45-45, números cerrados, por supuesto, nos dejan ver que 9 de cada 10 electores se decantaron por apenas estos dos candidatos finalistas, y complica mucho más el acceder a la presidencia, porque el reto ya no es sumar votación de otro candidato, cuando apenas están en disputa votaciones representativas de nuestro movimiento indígena Pachacutic, sino de ver la forma de movilizar a quienes votaron nulo, de quienes votaron blanco, o incluso de quienes decidieron no votar y engrosaron esa cifra de 2.5 millones de ecuatorianos en el ausentismo para poder acceder a la presidencia. Y eso no es fácil. Es un asunto que definitivamente se pone cuesta arriba para uno y otro candidato y que demanda estrategias específicas y puntuales que, por supuesto, pueden ser exitosas si es que los candidatos saben escuchar y los candidatos saben hacer ese tema de enlace en territorio y contacto directo con los ciudadanos. ¿Qué es lo que se ve en los candidatos por el momento? Hasta donde conocimos, Luisa González había ido a México, ha hecho una aparición pública la noche de ayer en su reducto en Manabí, en donde obtuvo la más alta votación. Tuvo un discurso corto pero agresivo, calificó a Daniel Noboa de incapaz de gobernar y un fracaso absoluto. Habla esto de estrategias de campaña, mientras en el otro lado, el día de ayer, el gobierno ponía el dedo en la llaga, en una de las debilidades de los talones de Aquiles que podrían influir dentro de este proceso electoral, la crisis energética, presentando ante un organismo internacional un gran plan de crecimiento, 7,000 millones de dólares, ha dicho, se pondrá por parte de este gobierno para solucionar ese déficit de energía.
Mira, no solo eso, Gustavo, estamos viendo acciones indiscutiblemente electorales que ponen en riesgo aspectos fundamentales del país, ¿no? Mira esta campaña que se está llevando a cabo por parte del oficialismo en la Asamblea Nacional de tratar de forzar que el órgano legislativo intervenga en materia de asuntos bilaterales de seguridad que ya de acuerdo por la propia Corte Constitucional es innecesario, ¿no? Ahí tú ves una estrategia que lo que busca es algún Esto rédito de la electoral presencia de tropas extranjeras, eso es a lo que se refiere. en perjuicio de lo nuestro. Mira que ya hace poco más de un año, enero de 24, la Corte Constitucional le dijo a Guillermo Lasso y obviamente a Daniel Noboa, quien entonces era presidente, lo que usted hizo de forma bilateral o quiso hacer de forma bilateral con el gobierno de Estados Unidos no es de aquellos acuerdos, de aquellos instrumentos internacionales que deban pasar por un proceso de validación, de discusión y hasta de aprobación por el órgano legislativo. La Corte ha dicho con claridad qué va y qué no va a determinada instancia. Entonces, en este momento, por ejemplo, lo que tú dices, sumado a esto que menciono, forma parte de esas estrategias electorales que a mi juicio, muy equivocadamente, buscan más bien arañar votos del otro candidato en lugar de salir a conquistar todos aquellos que están disponibles en el voto nulo, en el voto blanco y en el ausentismo. Estos prolegómenos, ¿qué dicen de la campaña electoral? ¿Qué tipo de campaña electoral vamos a tener una vez que se abra ya la posibilidad directa de hacer campaña a partir del 23 de marzo? Mira, estamos ya en campaña electoral, estamos viendo a la una candidata ya buscando acuerdos, alianzas, recorriendo territorio, vemos al candidato presidente como presidente haciendo campaña, algo que hemos visto antes y hemos criticado, pero ahora a algunos les resulta muy conveniente dejar en su lugar. Y te digo, vemos también ya acciones de otros actores interesados por participar en un proceso de decisión que puede inclinar a uno u otro la balanza. Me refiero específicamente al movimiento indígena, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo óptimo sería tener una campaña electoral respetuosa de propuestas reales. Ya solo hay dos opciones, no hay más, en el que no solo se diga el qué, sino que se aterrice el cómo, en el que se le plantea a los ciudadanos salidas concretas a los problemas que demandan solución urgente, la inseguridad, la crisis económica, la falta de empleo, la corrupción, y que sobre todo se intente, como digo, posicionar algunos asuntos de fondo, más allá de lo simpático que pueda ser uno u otro candidato en las redes sociales, cantando, bailando o tomándose fotos, ¿no? Yo creo que acá no hay que menospreciar la inteligencia del elector, tratar de ponerle en un nivel bastante bajo de análisis, y creo que al menos, como sucedió en la primera vuelta, tendremos, me atrevo a decir, una campaña electoral bastante tranquila, sin hechos violentos, un proceso electoral que se organiza de la mejor manera, que no se ve afectado de una forma brutal por cuestiones como las que vimos en la campaña del 2023, para que nosotros podamos elegir libres y en paz a quien gobernará los destinos del país durante estos próximos 4 años. ¿Qué pasa con esa inmovilidad de las encuestadoras? Al momento entendemos no hay ninguna prohibición para que hagan su trabajo y estamos en tiempos en lo que los diagnósticos técnicos, profesionales son muy necesarios para todos. Y mira, Gustavo, has topado un tema bastante complicado, porque una vez más las encuestadoras, los centros de estudios de opinión han demostrado ser falibles, cometer errores. La responsabilidad mayor recae en nosotros, en la sociedad civil, en los medios de comunicación, en los periodistas, en la ciudadanía, de dar cabida a las encuestas que efectivamente lo sean, de no dar espacio a aquellas que simplemente engañan al electorado y buscan inducir de una u otra forma a los indecisos, si es que los podemos llamar como tal. Desde mi punto de vista no lo son, hay mucho más voto vergonzante que voto indeciso, pero date cuenta que incluso en este último proceso, en el de la primera vuelta del 9 de febrero,
Decidimos dar espacio en medios de comunicación a un exit poll cuestionable cuya ficha técnica estuvo mal elaborada, cuyo principal actor es un exfuncionario del Consejo Nacional Electoral de la época que tanto se criticó, de la de Juan Pablo Pozo, y que en su resultado presentaba una realidad bastante distorsionada a la que efectivamente se tuvo. Así es que esperemos que las encuestadoras en este periodo actúen con un poco más de responsabilidad, no simplemente ejecutando contratos de quienes les pagan, pensando en el país y de nuevo pensando que no somos personas manipulables en función de lo que nos pueden ellos decir. Bien, un tema final, Mauricio. ¿Qué quiso hacer Javier Lasso poniendo en el tapete a debate el tema de la ley de comunicación? Mira, Gustavo, lo califiqué el día de ayer en otro espacio como sueños de perro, porque afortunadamente nuestra Corte Constitucional, en el último proceso de reformas que recordarás tú, estuvo a cargo del gobierno de Guillermo Lasso, estableció ciertos parámetros que hacen imposible que nuestro país tenga una ley de comunicación tan mala y perjudicial como la que se aprobó en el año 2013. Parámetros de libertad de expresión, parámetros de respeto a la libertad de prensa, al trabajo periodístico y a la autorregulación, forman ya parte de nuestro ordenamiento jurídico, más allá de lo que digan las normas, por un pronunciamiento de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta también que para aprobar normas como las que se está planteando, y muy bien como iniciamos este espacio, se requeriría de otras voluntades, no necesariamente de aquellas que surjan en una u otra opción política. Creo que este tema de la comunicación y la libertad de expresión también va a estar en debate durante este periodo de la campaña de segunda vuelta, del un lado y del otro, para ataques y para autoalabanzas. Pero lo bueno de todo ello es que esas ambiciones políticas de algunos simplemente creo que quedarán ahí. Lo más importante en todo esto, y lo he dicho y me ratifico, es que los ciudadanos tengamos libertad absoluta de elegir por dónde informarnos, qué ver, qué leer, qué escuchar, sin interferencia alguna por parte de los gobernantes, por parte de sus equipos de trabajo. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gustavo, un buen día para ti y para la audiencia de Antena 1. Declaraciones del doctor Mauricio Alarcón, él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8:36.